Señoras y señores, buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de la 24 News, que abrimos con la situación en la Franja de Gaza. El ejército de ocupación de Israel continúa su brutal agresión y sus masacres contra la franja, donde varios palestinos perdieron la vida y decenas resultaron heridos en nuevos bombardeos que apuntaron principalmente la ciudad de Gaza, los campos de Nusayrat y el Bureij. Según los últimos datos, el balance de las víctimas de la agresión israelí a Gaza ascendió a 43.972 muertos y 104.008 heridos en medio de una catastrófica situación humanitaria provocada deliberadamente por las fuerzas de ocupación que impiden la entrada de alimentos y delegaciones médicas internacionales al norte de la Franja de Gaza. La población de Gaza se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Al respecto, la red de ONGs palestinas advirtió del colapso del sistema humanitario en Gaza debido a que la ocupación impide la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, reiterando su llamamiento a las Naciones Unidas para que declare la Franja de Gaza como zona de hambruna y asuma sus responsabilidades legal y moral ante este deterioro a todos los niveles. En un comunicado, la red señaló que decenas de panaderías y cocinas comunitarias han dejado de funcionar debido a las restricciones del suministro de alimentos, advirtiendo de las graves repercusiones de rápido deterioro de la situación humanitaria y sus efectos en la realidad de la vida de los palestinos. Y en medio de la escasez de alimentos y suministros en Gaza y unos días después del saqueo de los camiones de ayuda alimentaria, cientos de palestinos se congregaron hoy frente a un comedor social de la sureña ciudad de Khan Yunis para recibir comida de arroz. Hartos, los habitantes expresaron su desolación. Todos tenemos hambre, no hay harina. Hace un mes que no tenemos harina, ni aceite para freír, ni azúcar. Queremos té para beber, queremos hacer pan, tenemos hambre y necesitamos comida y bebida. Es vergonzoso lo que están haciendo al pueblo. Y entre tanto, la misión médica argelina en la Franja de Gaza sigue prestando servicios sanitarios y realizando delicadas intervenciones quirúrgicas a los heridos y lesionados, desafiando todas las condiciones de las clínicas de la Franja de Gaza para reafirmar la firmeza de las posiciones oficiales y populares de Argelia con respecto a la causa palestina. Kahina Mansri nos amplía la información. Por sexto día consecutivo, la misión médica argelina sigue prestando sus servicios sanitarios en la Franja de Gaza en unas condiciones cada vez más trágicas, mientras prosigue el bombardeo sionista de los hospitales y centros de salud que quedan en la franja. Tras una noche sangrienta en la que la entidad cometió brutales masacres contra civiles palestinos, los miembros de la misión médica se movilizaron con sus homólogos de la Franja de Gaza para atender a los heridos y lesionados. Ni la amenaza de muerte ni las trágicas condiciones en los hospitales de la franja han disuadido al equipo médico a cumplir con su misión humanitaria y a servir al pueblo palestino. Hemos realizado 3 intervenciones quirúrgicas, 2 en el cerebro y una en la columna vertebral. La primera operación fue para un niño de 6 años que, por desgracia, fue alcanzado por un fragmento de metralla en la cabeza, causándole una fractura. Fue una intervención delicada en la que extrajimos el fragmento del interior del cerebro y suturamos la membrana cerebral. Afortunadamente, el niño evoluciona favorablemente y goza de buena salud. La presencia de equipos médicos argelinos en la Franja de Gaza estos días refleja el apoyo oficial y popular argelino a la resiliencia de los palestinos frente a una entidad sionista criminal que no deja de exterminar a decenas de miles de civiles inocentes. Y seguimos con la actualidad en Palestina. La relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, confirmó que todas las investigaciones del año pasado confirman inequívocamente que la ocupación ha cometido un genocidio y limpieza étnica en la Franja de Gaza.
En un discurso pronunciado ayer ante el Parlamento español, la responsable onusiana subrayó la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y añadió que continuar el comercio de armas con una ocupación que comete genocidio es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que pidió la ruptura de todas las relaciones con la entidad sionista. En Cisjordania, el ejército de ocupación refuerza su opresión contra los palestinos. Al menos 5 civiles palestinos, de ellos un niño, cayeron en mártires en incursiones que apuntaron en particular la ciudad de Jenin. Las fuerzas de ocupación sionistas procedieron, por otra parte, a la detención de al menos 12 palestinos, entre ellos niños y expresos, durante una campaña de redadas en el Jalil, Al-Qaliya, Jenin, Ramallah, Tubas y la ciudad de Tulkarm. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, pidió a la Corte Penal Internacional que dictara órdenes de detención y procesara a los criminales de guerra en Oriente Medio. En su intervención en una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la actuación de la CPI en relación con los crímenes cometidos en Libia, Ammar Benjama pidió al órgano judicial internacional que ejerciera plena y urgentemente su mandato y demostrara que no es una herramienta que se utilice selectivamente contra países concretos. Apelamos a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, se corrige el orador, para que ejerza plenamente su mandato, instando urgentemente a que se emitan órdenes de detención y se inicie el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, de los criminales de guerra en Oriente Medio, en Palestina, en Israel. Las atrocidades actuales en Gaza y en toda la región, de hecho, no exigen sino acciones inmediatas y abarcadoras. El mundo nos mira. La voluntad de la CPI de hacer frente a estas violaciones de forma decidida será lo que permita evaluar su credibilidad, lo que la defina. Ha llegado el momento de que la Corte demuestre que no es una herramienta que utilizan de forma selectiva, que se utiliza de forma selectiva contra algunas naciones, sino una institución imparcial comprometida con los principios universales de la rendición de cuentas. Y del lado del G20, la cumbre celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, se limitó a pedir un alto el fuego en Gaza y Cisjordania, sin condenar el genocidio que se está cometiendo en Palestina. En una declaración conjunta emitida en el primer día de la 19ª cumbre del bloque, los líderes expresaron su grave preocupación por la catastrófica situación humanitaria en Gaza y subrayaron la necesidad de eliminar todos los obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria a Gaza asediada y reforzar la protección de los civiles, el derecho palestino a la autodeterminación y el compromiso con la visión de una solución de 2 estados. Tratándose del Líbano, 28 libaneses han perdido la vida y otros 107 resultaron heridos en incursiones de la ocupación sionista durante las últimas 24 horas, bombardeos que incluyeron la capital Beirut, lo que eleva el balance de la agresión al Líbano a 3.500 mártires y 15.366 heridos desde el comienzo de la agresión sionista. La agencia libanesa de noticias informó que la aviación sionista bombardeó con fósforo blanco, prohibido internacionalmente, las afueras de las localidades de Zabqin, Qalila, Majd al-Jun y Al-Bayada en el distrito de Tir, coincidiendo con un intento de avance de las fuerzas sionistas en la parte sur de la capital Beirut. En Argelia, Ahmed Attaf asumió este martes sus funciones como ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Comunidad en el Extranjero y Asuntos Africanos. Con este motivo, Attaf supervisó la ceremonia de instalación de la secretaria de Estado ante el ministro de Asuntos Exteriores encargada de Asuntos Africanos, Selma Bakhta Mansouri, así como la instalación del secretario de Estado ante el ministro de Asuntos Exteriores encargado de la diáspora, Sofian Shaib.
Y en esta ocasión el jefe de la diplomacia argelina ha insistido en la necesidad de avanzar a toda velocidad en la consolidación de las relaciones bilaterales entre Argelia y el resto de África y en el refuerzo de su contribución a la acción conjunta africana. África es nuestro auténtico espacio de pertenencia natural, un espacio donde compartimos con nuestros hermanos un patrimonio histórico con sus ventajas y deficiencias, así como un futuro común con sus altibajos. Y a través del nombramiento de la secretaria de Estado para Asuntos Africanos en la persona de la embajadora Selma Bakhta Mansouri, la diplomacia argelina obrará por avanzar a toda velocidad en dos vías, a saber, la consolidación de las relaciones bilaterales entre Argelia y sus hermanos africanos y el fortalecimiento de la contribución argelina a la acción conjunta africana bajo la bandera de la Unión Africana. La diplomacia argelina obrará también por concretar la visión global e integrada que estableció el presidente de la República sobre el papel y el lugar de la comunidad nacional en el proceso de renovación nacional y en el seno de la nueva Argelia. Siempre en su discurso, Ahmed Attaf afirmó el compromiso de Argelia de defender el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación. Con palabra y acto, el canciller argelino se comprometió a reforzar el papel de Argelia como socio comprometido y fiable en la construcción de relaciones equilibradas. A la luz de estos logros, necesitamos hoy que nos unamos todos bajo la dirección del presidente de la República, que inicia su segundo mandato presidencial, y avancemos en la vía de la consolidación del papel de Argelia en la escena internacional como país central que asume su deber y su responsabilidad para con su vecindad regional en particular y su entorno exterior en general. Un papel de Argelia como fuerza de derecho y de ley compartida con los principios, ideales y valores que han formado su identidad exterior, a su frente la defensa constante con palabra y acto del derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación. Por otra parte, el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, recibió este martes a la directora ejecutiva de la Secretaría Continental del Mecanismo Africano de Revisión por Pares, MAEP, Marie-Antoinette Rose Quatre, en el marco de la asunción por el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune de la presidencia del turno del Foro de Jefes de Estado y de Gobierno del MAEP. La reunión permitió examinar los principales ejes del programa de la presidencia argelina, en particular el Plan de Acción Estratégico para los años 2025 a 2028, así como el orden del día de la cumbre del Foro de Jefes de Estado y de Gobierno del MAEP, que se celebrará el próximo mes de febrero bajo la presidencia del presidente Tebboune. En cooperación bilateral, el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti, han afirmado su voluntad común de proseguir sus esfuerzos para promover la cooperación bilateral. Ello se produjo durante una llamada telefónica que recibió Attaf de su homólogo tunecino, durante la cual el ministro tunecino felicitó a su par argelino por la renovación de la confianza en su persona por parte del presidente Abdelmadjid Tebboune. En cuestiones económicas, el Banco Mundial ha confirmado que Argelia registró un fuerte crecimiento económico durante el primer semestre de este año. En su último informe de seguimiento de la situación económica de Argelia correspondiente al otoño de 2024, el Banco Mundial estimó el crecimiento durante el mismo periodo en un 3,9%. El Banco Mundial destacó la notable mejora de la estabilidad de los precios y el descenso de la inflación al 4,3%. Y en otro orden de cosas, el Frente Polisario subrayó que no se puede contemplar una solución justa y definitiva a la cuestión saharaui fuera del marco jurídico, contrariamente a lo que busca la ocupación marroquí, promoviendo otras soluciones. Una declaración del Frente tras una reunión del Buró Permanente de su Secretariado Nacional dedicada a estudiar los últimos desarrollos de la cuestión saharaui en todos los frentes. El comunicado recordó el plan de arreglo ONU-África acordado en el marco de Naciones Unidas
entre las dos partes del conflicto, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, en 1991, que pide un referéndum libre y justo. Una solución justa y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental, contrariamente a lo que el Estado ocupante de Marruecos busca promover otras soluciones, no puede imaginarse fuera de un marco jurídico realista y creíble, como el plan de arreglo de la ONU, Unión Africana, firmado por las dos partes del conflicto, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en 1991, y que pide un referéndum libre y justo en el que el pueblo saharaui decida de su destino y el estatus final de su tierra, el Sáhara Occidental. El activista saharaui de derechos humanos y periodista Mohamed Mayara, coordinador del grupo Equipe Media, fue brutalmente agredido por agentes del Makhzen marroquí, según informa Equipe Media. El periodista saharaui Mayara confirmó que fue brutalmente agredido esta mañana en la ciudad ocupada de Laayoune. Los agresores le propinaron una fuerte paliza sin previo aviso. El activista fue trasladado al hospital para ser sometido a exámenes preliminares. Y en España, el almirante español retirado Juan Rodríguez Garat ha descrito a Marruecos como un vecino incómodo que está librando una guerra híbrida contra España. En una entrevista en vídeo publicada por La Razón en su plataforma digital con motivo del lanzamiento de su libro Tambores de Guerra, el almirante, que pasó más de 47 años en el ejército, subraya que el régimen marroquí está protagonizando un acoso contra España para desviar al pueblo marroquí de sus verdaderos problemas. Marruecos en el libro lo define como un vecino incómodo. Marruecos emplea acciones de libro de guerra híbrida para hostigar a España con el único fin de que su pueblo hable de otra cosa en lugar de hablar de los problemas que de verdad tiene, ¿no? Pero donde tiene los problemas Marruecos, y lo saben ellos perfectamente, es en la frontera de Argelia, es en el Sahel, donde la inestabilidad en el Sahel ellos la tienen en la frontera, y es en su conflicto por el Sáhara Occidental, que es probablemente el aspecto más relevante hoy día de su política exterior y que es la mayor causa de enfrentamiento con la propia Argelia. Marruecos puede hacernos la vida bastante complicada y lo hace de cuando en cuando en nuestras ciudades autónomas. Puede manipular la migración sencillamente para conseguir objetivos políticos y concesiones del gobierno español. Sobre la situación en Libia, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Amar Benjama, llamó a la comunidad internacional a mantener su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Libia. En su intervención en una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los procedimientos de la Corte Penal Internacional relativos a los crímenes cometidos en Libia, Benjama condenó enérgicamente todos los actos de violencia, independientemente de quién los cometa, y recordó la posición de Argelia sobre la crisis libia basada en tres principios: el carácter sagrado e inviolable de la justicia, la soberanía de Libia y la necesidad de estabilidad regional. Gracias. Argelia mantiene su postura conforme a los tres principios siguientes: la santidad de la justicia, la soberanía de Libia y el imperativo de la estabilidad regional. Ante todo, y por encima de todo, condenamos vehementemente cualquier acto de violencia, independientemente de quien lo perpetre o sea la víctima. Como país vecino y amigo, con profundos vínculos históricos con Libia, Argelia observa la crisis actual con profunda preocupación. Y quisiera recordar que la crisis actual en Libia es una consecuencia directa de una lamentable decisión del Consejo de Seguridad que se adoptó en 2011. Y es que la comunidad internacional ha de cargar con una responsabilidad colectiva. Tiene una deuda amplísima con el pueblo libio. Y sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto
que permite a Moscú ampliar el uso potencial de armas nucleares. La medida coincidió con el día 1000 del inicio de la guerra en Ucrania y se produce horas después de que Estados Unidos anunciara su aprobación al uso por Kiev de misiles de largo alcance ATACMS para atacar objetivos militares dentro de Rusia. La presidencia rusa afirmó al respecto que ampliar la posibilidad de utilizar armas nucleares es una respuesta necesaria a lo que Moscú califica de amenazas de Occidente contra la seguridad de Rusia. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.